Esta píldora del conocimiento trata de explicar en pocas palabras lo que son las sociedades postindustriales. Mi nombre es Teresa González de la Fe y pertenezco al Departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna. Vamos a tratar primero un recuerdo de la sociedad industrial que está previa a la postindustrial, una definición de la sociedad postindustrial, cuáles son sus características básicas, ver las relaciones entre la sociedad postindustrial y la sociedad del conocimiento, algunas notas sobre sociedades del conocimiento y algunas referencias bibliográficas para saber más sobre el tema. Entonces, vamos a recordar un poco en qué consistía la sociedad industrial. Primero situarlas en el tiempo, estamos el siglo XIX fundamentalmente, la primera mitad del siglo XIX en algunos países y luego en la mayor parte de Europa y de Norteamérica en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Lo que la caracteriza es que la producción económica cambia, aparecen los mercados, aparece el trabajo asalariado, aparece la forma de producción industrial, que es completamente diferente de la forma de producción basada en la agricultura y en la autosuficiencia respecto a la tierra. Estos cambios en la forma de producción, por supuesto, traen consigo cambios en las relaciones sociales. Lo que han destacado siempre los teóricos es el cambio desde las relaciones de lealtad personal, basados en el vasallaje, en la obediencia al Señor, a relaciones de tipo impersonales. Esto se debe a que se liberan, se abolen las obligaciones señoriales y de servidumbre y se convierte a las personas en individuos libres que pueden vender su mano de obra en un mercado de trabajo. Por eso aparece el trabajador asalariado libre, el ciudadano libre para votar y el individuo libre para consumir. La sociedad industrial es la que convierte al egoísmo en virtud. Si cada uno lucha por mejorar su posición y por estar mejor, el resultado es que la sociedad va a estar mejor, porque todos y cada uno estaremos mejor. Esta es la promesa de la sociedad industrial y de la sociedad capitalista. Una tercera característica, precisamente quizás resultado de ese cambio en las formas de producción y de organización de las relaciones de trabajo, es que se agudizan las desigualdades sociales y aparece un fenómeno desconocido que es la miseria. Desconocido porque lo que existía previamente era pobreza, no miseria. Entonces, esa miseria es lo que se suele llamar de forma eufemística en la literatura y en la prensa de la época la cuestión social. Hacía referencia a las deplorables condiciones de vida de los trabajadores, a las condiciones de trabajo inhumanas en cuanto a jornadas de trabajo, a trabajo de niños, de ancianos, de mujeres, a la falta de salubridad en los locales de trabajo, en los barrios obreros donde se vivía. Es decir, la cuestión social era una cuestión moral y política que fue lo que propulsó, por un lado, la aparición de reformadores sociales y, por otro lado, la aparición de una ciencia como la sociología, que trataba precisamente de explicar ese tipo de fenómenos nuevos. Una cuarta característica de la sociedad industrial, que el interés va de lo rural, es decir, se desplaza la población de lo rural a lo urbano. Empezamos a vivir cada vez más en contextos artificiales y no en contextos naturales. Y por último, una característica básica, la sociedad industrial y la revolución industrial va de mano de la revolución científica. Eso supone un cambio en las mentalidades. Se pasa de la fe a la prueba, se pasa de la verdad heredada a la verdad demostrada mediante la experiencia. Eso dio un impulso muy grande a nuevos avances, tanto en todas las ciencias, el XIX fue el siglo de la ciencia, como en importantes tecnologías que no han parado de avanzar y de cambiar en este tiempo. Entonces vamos ya a la sociedad
postindustrial. Ya en las finales de la década de 1970, los investigadores tanto económicos como sociales empiezan a darse cuenta que en las sociedades occidentales empieza a crecer la demanda de servicios y que cuando mirábamos las estadísticas macroeconómicas, el sector servicios de la fuerza de trabajo estaba creciendo. Este aumento de la demanda de servicios tira de la oferta y por lo tanto trae consigo unas importantes dinámicas de movilidad social y de meritocracia, en el sentido de que los servicios que se demandan iban a exigir niveles de cualificación y certificados por títulos académicos. Por lo tanto, eso lo que empiezan a constatar es que la economía de los países industriales más ricos, de las sociedades occidentales, empiezan a transformar su estructura. Ya no, el peso de la fuerza de trabajo no descansa en la industria, sino en el sector servicios, en el sector terciario. Y además que la economía empieza cada vez más a tomar en cuenta cuestiones como la información, es decir, el manejo de conocimiento y el manejo de información empiezan a convertirse en fuentes importantes de creación de capital y de acumulación de capital. Es lo que se conoce con la terciarización de la economía. Esos nuevos servicios que se demandan empiezan, es decir, demandan mano de obra muy cualificada, cuando es lo que aparece el capital humano. El capital humano como trabajadores cualificados. Por lo tanto, las características básicas de esta sociedad postindustrial es que se pasa de la manufactura a que digamos contamina y es la fase industrial, a la fase de distribución, organización y ensamblado. Es decir, lo que se hace en estos países es el diseño, la I+D y la distribución y la organización de la producción, pero la fabricación se desplaza a otros países. Además, las economías postindustriales no descansan en el sector secundario, sino en los sectores de servicios, tanto sea el terciario, el cuaternario, que son los servicios de comercio, finanzas, seguros, propiedad inmobiliaria, como el sector quinario, los servicios de salud, de I+D, de educación, de la industria del ocio, de los servicios sociales, etc. Una tercera característica es que la información es la energía primaria. Por lo tanto, el conocimiento el conocimiento organizado va a ser considerado un bien de capital y se utiliza una tecnología asociada a la ciencia. Por lo tanto, las ocupaciones laborales o las figuras laborales básicas son la de los científicos, los técnicos y los profesionales, ya no tanto el obrero o el capataz o el ingeniero. Y un cambio importante es que ya no se trata de métodos de trabajo y de gestión que sean empíricos y que sean experimentales, sino que empieza a trabajarse con modelos abstractos, la simulación, el análisis de sistemas y modelos más elaborados y más abstractos de organización del trabajo. Una característica básica es que el corto plazo y el presente se abandonan como perspectiva de trabajo para orientarse hacia un futuro. Lo que interesa a la sociedad postindustrial es anticipar el futuro y diseñar las formas de hacer frente al futuro. Un sociólogo francés, Alain Touraine, ya vino a señalar que el desarrollo de esta sociedad postindustrial iba a generar un problema importante en la cualificación de la fuerza de trabajo y
un problema importante en cuanto al reparto de la fuerza de trabajo. De ahí aparece la importancia del tiempo de ocio y la necesidad de crear una industria del ocio, que ya la tenemos creada. Unas últimas notas sobre las relaciones entre sociedad postindustrial y sociedad del conocimiento. Lo importante es que precisamente porque el conocimiento y la información es el centro de esta forma de producir y de organizar la sociedad, el conocimiento científico lo que ha traído o lo que nos permite es ir anticipando las dinámicas de cambio, dado que la economía está basada en la aplicación de nuevas técnicas, nuevas creaciones científicas, nuevas tecnologías, nuevos productos basados en desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, parece que el cambio y la innovación es lo que domina o es lo que caracteriza a estas sociedades postindustriales del conocimiento. Este cambio constante o esta institucionalización del cambio genera sensación de inestabilidad, de miedo, de esperanza, de incertidumbre con respecto al futuro, que es lo que se conoce como ambivalencia con respecto a la ciencia. Pero lo que lo caracteriza a estas sociedades es que la cultura tradicional como modo de adaptación al medio se sustituye por el conocimiento científico. Son culturas basadas en la ciencia y en la innovación y no en la tradición y, digamos, en el conocimiento heredado. ¿Por qué? Porque la cultura se basa en las situaciones aprendidas y en la repetición de soluciones exitosas del pasado, mientras que la ciencia se basa en la reflexividad, que permite analizar la situación presente y organizar la conducta con respecto a esa situación. Por lo tanto, digamos que la reflexividad es lo que nos permite prever el futuro y organizar nuestra conducta de forma ordenada con respecto a ese futuro. Entonces, que la ciencia ocupe el papel central en nuestras economías y en nuestra forma de entender el mundo hace que la reflexividad científica pase a formar también parte de nuestra economía y de nuestra forma de encarar el mundo. Por eso, para Emilio Lamo de Espinosa, un catedrático de Sociología de la Complutense, el riesgo de estas sociedades del conocimiento es que se destruyen culturas y tradiciones muy valiosas y se sustituyen por la ciencia. Pero al mismo tiempo, sin ciencia y sin tecnología, no podemos sobrevivir en nuestras enormes y complejas entramados urbanos y metropolitanos, donde ya vive la mayor parte de la población mundial. Entonces, para resumir, hemos visto de la sociedad industrial a la postindustrial cómo el conocimiento científico y tecnológico tiene cada vez más importancia en la producción y en la fuerza de trabajo, que es lo que caracteriza a la sociedad postindustrial, y las relaciones entre sociedades del conocimiento y sociedades de cultura o sociedades, digamos, antiguas. Hay demasiada literatura sobre este tema para que podamos recogerla, pero hay un bestseller en español, La Era de la Información, de Manuel Castells, que señala unas tesis muy interesantes sobre la nueva sociedad del conocimiento, y también he puesto ahí un par de artículos y otro libro sobre precisamente cuáles son los rasgos de esta sociedad que está emergiendo, y por lo tanto lo único que podemos aún es esbozar algunas pinceladas. Espero que sigan investigando sobre el tema.